Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Vamos rumbo a una nueva aventura, país al que nunca he ido. Sería mi primera vez. Son las 10 de la mañana. Los vuelos internacionales es recomendable estar en el aeropuerto 3 horas antes. Después de haber recibido nuestro pase de abordaje, vamos a pasar por los controles de migración, a que es un área restringida y no puedo grabar. Unos momentos después. Hacer uso del Salón Caribe, que está incluido dentro de los beneficios que tiene mi seguro internacional. Ideal sería que chequen con su banco para verificar si tienen acceso a estas salas. Yo voy a entrar porque mi seguro tiene 4 entradas al año. Voy a dar un pequeño room tour por dentro para que puedan ver cómo es el interior. Comenzó el abordaje y vamos rumbo al avión. Estamos en el asiento que me corresponde. Ha despejado un poco el clima y ahora vamos a esperar a que los demás pasajeros completen el proceso de embarque. Finalmente acabamos de desembarcar en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Lo duró aproximadamente 3 horas con 30 minutos, vuelo bastante tranquilo. Vamos a pasar ahora por los controles de migración y aquí no se puede grabar, así es que nos vemos en un momento. Unos momentos después. Bien amigos, y ya acabamos de pasar por los controles de migración, unas cuantas preguntas me hizo la gente de migración, nada que no pudiéramos responder, pero es bueno siempre que traigan constancia de la dirección, del hotel donde se van a quedar, y cuando le hagan las preguntas, pues claro está, responder de la forma más natural posible, con preguntas acerca de la estadía, los lugares que van a visitar, el hospedaje, la dirección en la cual se van a quedar. Y ahora vamos a tomar un autobús que debería de llevarnos desde acá, desde el aeropuerto hasta el centro histórico.
Aquellos autobuses verdes que están allá son los que van al centro de la ciudad. Ahora voy a acercarme a alguien para preguntarle cuál es el que me lleva al centro histórico y además para averiguar también cuál es la tarifa. Hemos salido de la primera estación, cruzando la calle debemos de acceder a la otra estación de bus, que es la que nos llevará al centro. Estoy un poco sofocado por la altura. Ya después de haber accedido a la otra terminal, tuve que hacer un pago de 35 centavos de dólar. El tramo de acá dura aproximadamente 30 minutos. El día de ayer no les pude seguir grabando, llegué bastante cansado al hotel, estaba oscureciendo y preferí mejor terminar de llegar al hotel, comer algo, descansar para el día de hoy con más energía hacer nuestro recorrido. He decidido venir al Parque La Alameda, que queda justo enfrente al hotel donde me estoy quedando. El hotel donde me estoy quedando estoy pagando $107.36 por 5 días y 4 noches. Está bastante cerca. Aquí les estoy dejando imágenes de las instalaciones del hotel. Tiene también el desayuno incluido y también acá les estoy dejando imágenes del desayuno. Estaba bastante bueno, el hotel tiene muy buena ubicación, está bastante céntrico. Vamos a hacer el video de hoy tipo primeras impresiones, porque como ustedes sabrán, la situación acá en Ecuador, especialmente Guayaquil y zonas aledañas, no ha estado muy buena en los últimos días que digamos. Entonces vamos a ver qué tan seguro es el poder desplazarnos en el centro histórico. Vamos a conocer algunos de los lugares que están próximos. Un dato curioso acerca del Parque La Alameda, que es en el cual nos encontramos ahora mismo, y es que es el parque más antiguo de todo Quito. Primero que se fundó y tenemos el privilegio de estar acá el día de hoy visitando este parque. Es un parque muy hermoso, hay un observatorio, un museo astronómico. Vamos a entrar, vamos a conocerlo. Les voy a estar también brindando más información acerca de este observatorio a lo largo del video. Hay unos lagos, hay unos monumentos. Adelante les voy a compartir información de esos lugares que está el Parque La Alameda. Vamos de ingresar a las instalaciones del centro astronómico en un costo de $2 y en caso de que ustedes pues estando aquí no quieran pagarlo, no se preocupen que ya yo los pagué por ustedes. Vamos a hacer el recorrido. El Observatorio Astronómico de Quito, fundado en el año de 1873, se encuentra ubicado en la avenida Gran Colombia, en el interior del Parque Alameda. Es uno de los observatorios más antiguos de América y gracias a su importancia histórica, su contribución al desarrollo de las ciencias y su magnífica edificación, ha sido nombrado Patrimonio Monumental de la Nación. El reconocimiento de la importancia histórica del observatorio surge desde hace algún tiempo atrás, cuando a principios del siglo pasado, el observatorio fue el centro de actividades de la segunda misión geodésica francesa, cuyo objetivo fue el de confirmar las mediciones geodésicas de la primera misión del siglo XVIII. El observatorio también tiene un mirador al cual nos estamos dirigiendo ahora mismo en una de las torres. Estoy bastante sofocado. Eso es resultado que todavía no me he aclimatizado y la altura me está pegando un poco. Desde acá, desde este observatorio, tenemos acceso a vistas increíbles de acá del centro de la ciudad. Espero que ustedes al venir acá también se animen. El clima hoy nos ha favorecido, está súper despejado, está bastante soleado, no está haciendo mucho calor. Escuché en las noticias que hasta mediados del mes de febrero habrá ola de calor. Cuando a ustedes les toque venir acá también pues puedan disfrutar de este clima tan agradable, el cual estoy disfrutando en estos momentos. Las vistas están sumamente increíbles desde acá arriba. Hasta ahora vamos bien. Quito me está sorprendiendo de gran manera. Es una ciudad muy organizada. He tenido la oportunidad de usar el transporte público. El transporte público puede ser un poco difícil de entender al principio, pero ya luego, según ustedes van pasando más tiempo y según lo vayan tomando, pues más normal se lo van a ir encontrando. Siempre que ustedes tengan alguna duda, asegúrense por favor de acercarse a alguna persona que les pueda dirigir en la dirección correcta, ya sea una persona del cuerpo de policías que están en la calle debidamente identificado, o también se pueden dirigir a personas que tienen puestos ambulantes en las calles también. Por ahí donde se encuentra ese local de
comida. Justo entrando por esa calle que queda en medio de los dos edificios es donde queda el alojamiento donde me estoy quedando. Como se pueden dar cuenta, es bastante cerca, es solamente cuestión de cruzar la calle. El observatorio les va a permitir a ustedes tener una vista de 360 grados. Justo ahora me encuentro frente al Panecillo y allá en la cima pueden ver la Virgen del Panecillo. Si les está gustando este video, les voy a invitar por favor a que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video disponible. Estén pendientes a los próximos videos que se vienen de Ecuador. Estaré dejando todas las ubicaciones de los lugares que visitemos aquí en la cajita de descripción para que ustedes también puedan armar su propio plan de viaje. Una recomendación que les doy mientras camino las hermosas calles del centro histórico de Quito es que por favor traigan algo que les proteja del sol, una gorra, sombrero, usen bloqueador solar. También les recomiendo que traigan mucha agua porque el sol está pegando bastante fuerte. Está haciendo mucho calor. Caminando bajo el sol con la visita fresquecita, uno tiende a deshidratarse, no tomar agua porque no le da sed. Ya estamos próximos a llegar a la Catedral del Voto Nacional. Está bastante cerca del Parque La Alameda. El Parque La Alameda se pueden observar las torres de la catedral. Por fin hemos llegado a la Catedral del Voto Nacional, una catedral de estilo neogótico, muy imponente, muy hermosa. Durante mucho tiempo fue considerado como el edificio neogótico más grande del continente americano. No sé si logran ver ahí, pero a diferencia de otras edificaciones religiosas, en este caso las gárgolas son animales de las Islas Galápagos. Ahí pueden ver iguanas, pueden ver lagartos, acá pueden ver tortugas. En la misma catedral van a encontrar unas tiendas en las cuales ustedes pueden comprar artículos no solamente religiosos, sino también, como pueden ver ahí, artículos personales, y todos están ubicados en los laterales de la misma catedral. Seguimos caminando por acá por los alrededores de la catedral. Se puede acceder a las torres. Como se podrán dar cuenta, todavía están dando las terminaciones finales a ciertas áreas de la catedral. Lo que me acabo de dar cuenta entre tanto detalle es que en los laterales de la catedral hay diferentes escudos de diferentes países y justo sin darme cuenta me he parado enfrente del escudo de la bandera de República Dominicana. Y ya hicimos nuestra respectiva compra para poder acceder a la torre. El costo es de $4 para extranjeros. Escuché ahí, creo que la venta está disponible hasta las 5 de la tarde y ya vamos a acceder para subir la torre. Nos encontramos acá en el ascensor. Una de las opciones para poder subir a la torre lo más rápido posible, ya que son las 4:24 y a las 5 de la tarde empiezan a sacar a las personas. Y hay un mirador muy hermoso que es el mirador del Cóndor, y ya de ahí en adelante pues puedo ir desplazándome a los demás espacios que hay acá en la torre. Salimos del ascensor y ahora vamos en busca del mirador del Cóndor. Vamos a ver la ciudad desde acá. La verdad que ha sido una experiencia súper agradable el haber elegido el venir. Acá se puede subir hasta más hacia arriba. Si se dan cuenta pueden ver más gárgolas. Ahora vamos a dirigirnos hacia nuestro próximo lugar a visitar, que es la Plaza Mayor, también conocido como la Plaza Independencia. Caminar por las calles del centro histórico de Quito. La arquitectura es muy bonito. Siempre he dicho que la mejor forma de ustedes conocer un lugar es caminando. Me disculparán las personas que dan taxi, Uber, las personas que toman tours, pero yo prefiero caminar. ¿Por qué? Porque caminando puedo conocer
más lugares en los tours. Siempre andan con el tiempo limitado, siempre andan a prisa. Yo lo estoy haciendo solo por mi cuenta el tour, así me tomo el tiempo que sea necesario en cada uno de los lugares que visito y no ando a prisa. Al momento no he gastado mucho dinero porque los lugares que estoy visitando están próximos al hotel donde me estoy quedando. Estoy haciendo la ruta caminando y es la mejor forma de usted conocer los lugares de los países que usted visita. Hasta el momento Quito me está encantando, una hermosa ciudad llena de arquitectura colonial, muy hermosa. Sí me canso un poco por el tema de la altura, pero ya poco a poco nos iremos aclimatando en el transcurso de la estadía. Y hasta el momento les puedo decir que me he sentido bastante seguro respondiendo a la pregunta del título del video, si es seguro venir. Pues yo les puedo decir que al parecer las cosas se han calmado. No he visto ningún tipo de revuelta ni manifestaciones. He estado caminando solo en las calles y me he sentido bastante seguro, por lo que sí recomiendo que vengan a Quito si está dentro de sus planes. La Plaza de la Independencia está ubicada en el casco histórico del centro de Quito. Está ubicada a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Probablemente que se sientan un poco cansados, tengan dificultades para respirar debido a la altura. Es recomendable que los primeros días pues no tengan mucha actividad pesada para que le dé tiempo al cuerpo de que se pueda ir acostumbrando lentamente a la altura. También hay pastillas que les pueden ayudar a contrarrestar el mal de altura, como lo es el sorochepil y también el té de coca o el mate de coca también, como es comúnmente conocido aquí. En la plaza van a encontrar edificaciones que forman parte del entorno cultural y también está ubicada la Catedral Metropolitana de Quito, la cual vamos a acceder en un momentito, que está justo aquí al costado de la Plaza de Armas. También está el Palacio Presidencial, aunque tengo entendido que es solamente honorífico porque el presidente no habita en esta residencia, pero de igual forma también es una de las cosas que ustedes van a ver al momento de que estén aquí. Algunos centímetros más tarde. El acceso a la catedral está cerrado porque están actualmente en remodelación. Lástima, porque me hubiese gustado el haber podido haber entrado, pero esperemos que para una ocasión en que ustedes puedan venir ya el proceso haya sido completado, que el ingreso esté disponible para las personas y ustedes puedan acceder al interior. Hemos llegado a la Virgen del Panecillo, o también conocida como la Virgen del Apocalipsis, porque representa la Virgen que se describe en el libro de los Apocalipsis. Una virgen con alas, una corona de 12 estrellas y también pisando una serpiente. ¿Cómo pueden llegar al monumento de la Virgen del Panecillo? Hay varias opciones para llegar desde el centro de la ciudad o desde la plaza principal. Están las opciones que pueden venir en taxi. Por cuestión de tiempo ya y porque estaba cayendo la tarde, vienen un taxi, el cual tuvo un costo de $5. Si vienen más personas, pues pueden dividir el gasto entre todos y pueden tener una tarifa más económica. También pueden venir en los autobuses azules que vienen desde el centro de la ciudad y también pueden venir caminando. Pero ya por la hora no es recomendable que pues vengan caminando, pero a tempranas horas del día sí pueden venir caminando desde el centro de la ciudad. Les va a tomar un poquito, ya que son subidas y les va a tomar un poquito más de tiempo. También, claro, va a depender de su condición física, pero son esas las opciones que están disponibles para que puedan venir. El Cerro del Panecillo ya de por sí era un lugar bastante popular, estaba dentro de los atractivos principales que la gente solía visitar al momento de que estaban aquí en la ciudad, pero algo que marcó la diferencia fue el momento en el que se empezó a construir la Virgen, ya que además de los actos religiosos que se suelen visitar, pues por ser la edificación de aluminio más alta del mundo, pues ha llamado bastante la atención de los turistas a nivel mundial, y las personas que visitan a Quito pues tienen esto como uno de los lugares imprescindibles que deben visitar cuando están en la
ciudad. Además, cabe mencionar de que este cerro del Panecillo es el segundo lugar más alto de todo Ecuador. O sea que además de que hay una edificación de metal que tiene el récord a nivel mundial por ser la torre de metal más alta, pues también es el segundo lugar más alto acá en Ecuador. Al costado, cuando ustedes llegan a la parte de atrás de la Virgen del Panecillo, van a encontrar muchísimos lugares donde pueden comprar artesanía